Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien y que hayan arrancado el año con toda. Nosotros hemos vuelto con video después de mucho tiempo, por múltiples razones, pero bueno, acá estamos de nuevo, haciéndole caso a ustedes con respecto a que sacáramos un video donde explicáramos cómo construir un módulo de inventario. Bueno, esto pues fue alguien del canal que propuso la idea, también la pusimos a votación dentro de nuestra pestaña de comunidad y fue pues como la ganadora. Entonces, pues aquí estamos cumpliéndoles. Bueno, antes de empezar como con el tema técnico, es importante recordar que los inventarios es un activo muy importante de la compañía. Creo pues que es uno de los más importantes porque representa dinero y una inadecuada gestión de ellos pues puede causar problemas financieros importantes. Entonces, es fundamental tener un sistema que nos ayude a gestionar los inventarios y administrarlos. Pero bueno, muchas veces no contamos con los recursos o nuestra empresa no cuenta con los recursos para tener un sistema idóneo. Pues tenemos que recurrir a hojas de Excel, a Google Sheets y esto se vuelve muchas veces un poco manual. Entonces, aprovechando pues como las oportunidades que dan las herramientas de Google Workspace, en particular Google Apps Script HTML, es que si bien HTML no es una herramienta de Google Sheets, se puede complementar. Y en este caso Google Sheets podemos construir un sistema que nos permite organizarnos y nos ayuda un poco a ser más eficientes en el manejo de nuestros inventarios. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es que vamos a crear una hoja en nuestro Drive. Se le pone el nombre que quieran. Yo en este caso le puse sistemas de inventario empresa y esa hoja va a tener dos pestañas. Una que diga movimientos, la cual va a tener una fecha, una descripción, un tipo de movimiento y una cantidad. Luego va a tener otra que es existencias, que va a tener un ID, una referencia, una descripción, un color, una talla y una cantidad. En este caso vamos a tomar como ejemplos el manejo de inventarios de una compañía de jeans, de ropa, como lo quieran llamar. En este caso va a ser textil, ¿cierto? Que es como el nombre más adecuado. Entonces, después de tener esta hoja, ustedes ya saben, van a extensiones y van a Apps Script. Entonces, acá lo que vamos a hacer, acerco por acá. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos, dos archivos. Uno que se llama el código normal que nos abre, que es pues como el predeterminado que viene con el editor de secuencia de comandos, que es tipo Apps Script, y un index tipo HTML. Yo pues ya me adelanté un poco y he construido dos formularios, uno para crear las referencias y otro para movimientos, o sea, entradas y salidas. Recordemos que dentro de los sistemas de inventario pues hay diferentes movimientos que son entradas, salidas, ajustes. Eh, pues que dependiendo al tipo de movimiento se va restando, se van sumando las existencias en el inventario, valga la redundancia. Entonces, yo ya creé pues como los input y los labels de un formulario HTML. Si para los que no han visto o de pronto pues es la primera vez que ven estos videos, es importante que vayan y vean los videos que también están en este canal sobre cómo crear formularios. Hay unos sobre barra lateral y hay otros pues como cargar datos de una hoja de cálculo a un formulario. Bueno, ahí se explican como más, pues a más a detalle lo que es un label, lo que es un select, lo que es una option, lo que es un baron. Bueno, todas estas sintaxis de HTML, entonces es importante que vayan y lo vean. Igual este código va a quedar pues en la descripción de este video. Entonces, para adelantarnos un poquito pues como a la construcción del formulario, pues tenemos básicamente esta sintaxis. Entonces esto se divide en dos formularios, uno que es para crear las referencias desde cero cuando no existen, que es este, y uno para los movimientos de entrada y salidas. Vamos a tener básicamente dos. Entonces, para exponer esto de cara al usuario, lo que yo voy a hacer es que me voy a parar en el archivo de código
y voy a crear una función que es una doGet. Recordemos que la doGet lo que hace es que ejecuta un código de forma automática, sobre todo cuando es un servicio HTML. Listo, no es necesario con este tipo de funciones venir, estar abriendo el editor de secuencia de comandos y darle en ejecutar. Ojo, como buena práctica también es importante que le cambiemos el nombre a nuestro editor de secuencia de comandos o a nuestro proyecto. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a tener un return y voy a retornar un servicio HTML. Para eso utilizamos HTML service. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a crearlo esa interfaz desde un archivo. Entonces para eso utilizo el método create.html output from file y abro y cierro paréntesis. Y entre comillas dobles, también pueden ser simples, voy a colocar el archivo que voy a exponer al usuario, que es este index donde está nuestro código HTML. Esto también ya lo hemos visto en algunos videos. Vamos a darle en guardar, vamos a darle en ejecutar. Aquí le voy a dar en implementación, nueva implementación. Si a ustedes acá no les aparece nada, pues vienen acá al engranaje y escogen aplicación web. Voy a poner sistema de inventarios en la descripción y vamos a darle en implementar. Lo voy a dar acá en este URL para que me exponga el servicio. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro formulario. Miren que tenemos dos, uno para crear y otro para los movimientos. Esto que es referencia, esto que está acá, se va a llenar de forma automática cada vez que creemos una referencia que no exista. Listo, entonces este es para crear, este es para los movimientos. Entonces vamos a darle aquí en hecho y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una función que me va a permitir agregar las referencias a nuestras hojas de cálculo. Para eso voy a crear una función que se va a llamar la referencia. Listo, entonces abro paréntesis y esa función va a tener unos parámetros que va a ser la descripción del producto, coma, el color, talla y va a tener la cantidad. Esos son los parámetros que va a guardar esa función. Abro llaves y voy a crear unas variables. La primera es que voy a activar la hoja de cálculo. Voy a obtener los valores de la hoja de cálculo y para eso pues esto también ya lo hemos visto mucho. Utilizamos spreadsheet app punto get active spreadsheet punto get sheet by name. Listo, para obtener nuestra pestaña donde están guardados los datos. Entonces aquí lo que le estoy diciendo al código, para recapitular, aunque esto está en otros videos, es que le estoy diciendo al código que voy a trabajar con una aplicación tipo hoja de cálculo, que es la hoja que tengo activa, o sea, este que se llama inventarios, y que voy a trabajar en la pestaña que se llama existencias. Para eso utilizamos este método que se llama getSheetByName, que le dice pues al código que vamos a trabajar con una pestaña en particular. En este caso yo la puse existencias y eso lo guardamos acá entre las comillas dobles. Le damos punto y coma y ahora voy a crear otra variable que se llama data para obtener el rango de valores que estén en esa pestaña. Para eso invocamos la variable anterior y le damos getDataRange para que haga un mapeo de todos los datos que hayan dentro de las columnas y las filas de la hoja existencias o de la pestaña existencias. Abro y cierro paréntesis y para obtener los valores utilizamos el método getValues. Abro y cierro paréntesis y le doy punto y coma. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle un concatenar, ¿cierto? Vamos a obtener un concatenar. Resulta que dentro de nuestras nuestros productos pueden ser algo complejos.
porque yo puedo, en este caso que estamos utilizando un ejemplo de una empresa textil, la empresa puede fabricar jeans, pero los jeans pueden ser, yo puedo tener una referencia de un mismo jean, pero ese jeans va a tener color, diferente talla. Entonces, para evitar que se duplique las referencias, lo que voy a hacer es un concatenar para crear una referencia única por cada jean, según el color y la talla. ¿Listo? Entonces, al final, el nombre, la referencia, la descripción, el color y la talla van a ser una referencia única. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear una variable que se va a llamar referencia. Y la referencia va a tener la descripción más, aquí estamos concatenando, comillas dobles y dentro de las comillas un espacio, otro más, el color más, comillas dobles, espacio, más la talla. Listo. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una variable para que me lea la última fila con datos y después de esa última fila con datos me ponga la nueva información. Y también voy a crear otra para construir este ID. Listo, el ID va a ser, eso es como también un identificador único de la referencia, va a ser esta palabra o esta cadena que es ref, más que palabra es una cadena, guión, y el número de la fila en el que se guarde el dato. Entonces va a ser 2. Entonces, si yo he guardado en este caso alguna referencia y es la primera, él se va a guardar en la fila 2 y se va a crear este ID único. Si fuera la 3, entonces básicamente lo que va a hacer ese código es referencia y pone el 3. Listo. Como una forma muy simple de crear identificadores o IDs únicos. Voy a borrar y ya le digo cómo lo vamos a hacer. Entonces, para poder leer la última fila con datos, lo que voy a hacer es que voy a construir una variable que se llama last row. Esto también ya lo hemos visto en algunos videos. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es que voy a invocar a la variable cheat y con el método get last row voy a leer la última fila con datos. Eso me permite ese método y le voy a sumar 1. Listo, poner 1 para que siempre se me coloque en la siguiente fila vacía después de la última fila con datos. Ahí perdón tanta redundancia, pero quiero pues que quede un poquito entendible. Para eso le sumamos 1. Y lo que les decía, vamos a construir una variable para tener un consecutivo. La variable se va a llamar consecutivo. Un consecutivo único que va a ser ese ID que les mostré. Y va a ser la cadena, o sea, un texto que va a ser ref, guión. Para eso utilizamos las comillas dobles. Espacio, le voy a dar un más, espacio, y voy a utilizar la variable last row. Listo. Con eso construyo pues el ID. Esta variable es porque ellos aquí ya está el código parado sobre la primera fila sin datos. Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es que vamos a construir unas variables para ir guardando los datos. Cada vez que el usuario le dé acá y le empiece a dar en agregar referencia, hay que ir guardando esos datos acá. Entonces va a guardar el ID, la referencia, la descripción, el color y la cantidad. Entonces para eso vamos a invocar a la variable cheat. La voy a dar punto y voy a obtener su rango. Listo. No get data range, sino get range. Y ese método va a leerme la primera fila vacía, que es esta variable de acá. Y el consecutivo me lo va a guardar en la primera columna, que sería la A. Guardamos la primera. Y con set value vamos a guardar el valor que esté en la cajita de consecutivo
perdón, en este caso como es el ID, es cada vez que se agregue, él va a guardar ese ID acá, ¿listo? Entonces él va a pegar el valor automáticamente que hemos creado en esta que se llama consecutivo. Entonces para eso utilizamos setValue. setValue básicamente es como control V, como pegar o como escribir. Y getValues es obtener o copiar. Esto es como un control C y un control V. Entonces con setValues vamos a guardar el consecutivo. Vemos que el consecutivo ya está dentro de nuestro index. Aquí súper importante y si bien no estamos mirando muy al detalle el código HTML, los ID de los input y los for de los labels son muy importantes porque me permite invocar este elemento en otra parte del código. Listo. Pues miren que aquí yo tengo pues también descripción, talla. Y aquí en este caso estamos guardando el consecutivo. Listo, estamos guardando el valor de esta variable. Eso es como un parámetro, punto y coma. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y lo voy a aplicar varias veces. ¿Por qué? Porque miren, voy a guardar el ID, la referencia, la descripción, el color, la talla y la cantidad. Entonces, aquí que seguiría, vamos a guardar la referencia. Listo. La referencia es este valor de acá, que es la concatenación. Eso va a ser en la columna 2. La columna 3, lo que voy a hacer es que voy a guardar la descripción. Listo. En la columna 4, lo que voy a hacer es que voy a guardar el color. En la columna 5, lo que voy a hacer es que voy a guardar la talla. Y me falta una información, y es que en la columna 6 es la cantidad, súper importante. Listo, ya guardé la cantidad. Antes ya aquí le dije al código, oiga, cada vez que le den agregar referencia, váyame guardando de esta forma, de forma horizontal, los datos que estén en estas cajitas. Listo. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a obtener las referencias que estén pues acá o en las cajitas para luego poderlas agregar acá de forma automática como una opción de lista desplegable. Listo. Entonces para eso tengo que obtener primero los valores. Entonces van a ver más adelante que cada vez que se agrega una referencia nueva, este lista desplegable que hay acá, que le hemos nombrado referencia, se va a ir llenando de forma automática. O sea, se va a ir agregando una opción nueva de forma automática. Para eso necesitamos primero obtener las referencias o los valores. Entonces vamos a crear una función que se va a llamar getReferencias o obtener referencias. Estoy haciendo ahí una mezcla toda rara entre inglés y español. Usted la puede nombrar como quiera. getReferencias, abro paréntesis y con las llaves. Listo. Entonces voy a crear una variable. Vamos a hacer lo mismo. De hecho voy a copiar esta. Porque pues vamos a obtener los valores de la pestaña y de las cajitas de crear la referencia. Entonces acá me falta el nombre de esta variable y la voy a poner chip también. Ahí ya no hay error. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a obtener un rango, pero aquí vamos a cambiar porque voy a obtener la referencia, ¿cierto? El valor de la referencia. Así va a llamar la variable referencias. Y miren lo que va a pasar acá. Voy a invocar a cheats y le voy a decir que me obtenga el rango getRange, pero ese rango va a ser solo lo que esté acá en la columna 2, que es la B. O sea, va a obtener solo
Ella va a ir a evaluar solo el rango de la columna B. Listo. Que esa es la referencia que se va a cargar aquí automáticamente. Porque si no me cargaría un montón de datos. Y aquí solamente necesitamos la referencia. Para ello estamos construyendo esto. Entonces, como les digo, no me va a evaluar todo el rango de la hoja, sino que me va a evaluar desde B2, 2 puntos, hasta B. Es decir, toda la columna desde acá, desde B2. Porque B1 es pues como el encabezado de la columna. Entonces, luego lo que voy a hacer es que con más le voy a decir que me obtenga el rango de la columna, pero todas las filas que tengan datos de esa columna. Entonces por eso cheat, y con el método getLastRow le voy a decir que me obtenga hasta la última fila con datos. Listo. Si están vacíos, pues él no lo va a poner, simplemente va a poner columna B, todas las filas con datos, hasta la última fila con datos. Listo. La row cierro y ya saben, con el método getValues obtengo los valores, punto y coma. Ahora esos valores me los va a retornar, para eso utilizamos return, y lo que me va a retornar es las referencias mapeadas, y eso me va a ejecutar una función con un parámetro que es row, o sea filas, y la función que se va a ejecutar es nuevamente return con las filas iteradas, con el parámetro row o las filas iteradas en la columna 0, que es la misma B. Listo. Y le damos punto y coma, y aquí nos faltó otro punto y coma. Listo. Ok, entonces ya aquí obtuve los valores que se vayan guardando en la columna B para más adelante se agreguen de forma automática como opción de una lista desplegable. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función para registrar los movimientos del siguiente formulario, del formulario de movimiento. Entonces, cuando alguien seleccione, cuando ya las referencias estén creadas, que ya existan, él va a venir acá, va a escoger las referencias que se van a agregar automáticamente, va a escoger el tipo de entrada, y esto pues va a sumar o a restar al inventario. Entonces para eso hay que crear unas variables. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear una función que yo la voy a llamar registrar movimiento. Registrar movimiento. Listo. Y aquí lo que voy a hacer es que el registrar movimiento también va a tener unos parámetros. Entonces, los parámetros que va a tener es la referencia, coma, bueno, el tipo de movimiento también es parámetro importante. El parámetro que va a obtener es esta referencia, tipo de movimiento y la cantidad. Son los parámetros, son las instrucciones que le estoy dando a la función registrar movimiento. Tipo de movimiento y cantidad. Listo. Vamos ahora sí a abrir llaves, y las variables que se van a ejecutar va a ser lo mismo. Voy a copiar, voy a crear una variable con const que es cheat, que se llama cheat spreadsheet up punto get aquí spreadsheet y espérenme que no cerré acá, paréntesis. Mucho cuidado con esa sintaxis.
sheet by name. Y dentro de comillas dobles lo que voy a poner es que pestaña que se llama movimientos. El nombre. Vamos a darle acá movimientos. Punto y coma. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable para registrar la fecha exacta cuando se hizo el movimiento. Entonces aquí, mire, si usted ya se viene a movimientos, vamos a tener la fecha. La fecha la vamos a crear automática. Cada vez que alguien le dé aquí en registrar movimiento, pues aquí básicamente se va a poner la fecha y la hora automáticamente, sobre todo la fecha. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a construir una variable que se llame fecha. Y para eso utilizamos el método newDate o newDate. Ay, perdón. NewDate. Listo. Y punto y coma. Perdón. Paréntesis y punto y coma. Listo. Muy bien. Bueno, ahora ¿qué nos hace falta? Pues falta simplemente una variable que me vaya agregando los datos en movimientos en esta pestaña de movimientos después de la última fila ocupada. Entonces ya lo hicimos por acá cuando vamos a crear. Listo. Vamos a crear una referencia. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a crear sheet. Aquí vamos a append row. O sea que él me va a crear una fila después de la última fila con datos. Es otro método de poder agregar datos después de la última fila. Y aquí vamos a crear un arreglo. Abrimos paréntesis y abrimos corchetes. Y lo que se va a ir guardando es la fecha, coma, la referencia, coma, el tipo de movimiento, coma, y la cantidad. Listo, entonces básicamente con esto es que también queríamos pues que como utilizar dos métodos para ir recapitulando. Con esto básicamente estoy haciendo lo mismo de acá. Listo, simplemente que por medio de un arreglo. Entonces append row lo que me permite es agregar una fila nueva después de la última fila con datos. Y cada vez que él agregue la fila va a tener estos datos. Listo. Bueno, pues ahora lo que sigue es que vamos a crear unas variables que me permitan actualizar el inventario. Entonces cada vez que yo tenga un movimiento acá, sea entrada, salida, dependiendo de ese tipo de movimiento, pues aquí se va a tener que actualizar la cantidad del inventario, porque si no, no tendría sentido el módulo de inventarios. Entonces, cuando sea un movimiento tipo entrada, va a sumar a las existencias de la referencia. Y cuando sea un movimiento tipo salida, va a restar. Pues para eso hay que crear unas variables. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una variable. Entonces, esa variable la voy a llamar inventory chip. Inventory chip. Recuerden escribir con el método camel key, que es esa combinación entre minúsculas y mayúsculas cuando cambiamos de palabra. Chip y aquí lo voy a decir. Bueno, entonces lo mismo. Espera chip up. Punto. Get tspreadchip. Porque ya le voy a decir en qué pestañas que voy a hacer la actualización de los saldos y va a ser en esta de existencias. Y bueno, y abrimos y cerramos. Punto get sheet by name. Es esto mismo. Pues sería básicamente esa misma. Listo. Pero que aquí ya la estamos utilizando para decirle al código donde va a actualizar los saldos. Existe. Punto y coma. Ahora voy a crear otra variable
que se va a llamar data. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a invocar a VentryShift punto getDataRange. Voy a obtener los rangos de esa pestaña, pues todo el rango que tenga datos, punto getValues, para obtener los valores, y punto y coma. Listo. Cuando ya obtenga esos valores, o sea, los que estén guardados acá, lo que voy a hacer es que voy a aplicar un bucle tipo for, el cual va a empezar en la fila 1. Listo. Entonces con una variable, y la iteración va a empezar en 1, es decir, va a empezar acá en la fila, realmente es la fila 2, listo, pero para el código es la fila 1, punto y coma. Esa iteración me va a recorrer todos los datos de la variable data, ya que la iteración va a ser menor a data en su longitud. Para eso utilizamos length. Va a recorrer toda la longitud de data, punto y coma, y siempre va a ir recorrer de 1 en 1. Entonces para eso la iteración siempre va a aumentar en 1. Entonces para eso ponemos i más más. Listo. Abrimos llaves y aquí lo que vamos a hacer es que si data en su iteración de la columna 1 es igual, 2 igual, referencias, esto es lo que me permite ir iterando entre las referencias, a referencia, referencia. Entonces vamos a ahora sí a dar el movimiento. Entonces lo que me permite es identificar los valores de la referencia dentro del bucle, y ahora lo que vamos a hacer es que si esa referencia que está ahí mapeada, su movimiento es, ahora sí ponemos tipo de movimiento, y el tipo de movimiento es igual, dos paréntesis, a comillas dobles, entrada, veremos cómo lo pusimos acá, igual a entrada, y sí. Entonces lo que va a hacer es que data, o el valor de la data en su iteración de la columna, en este caso la 5, columna 5, va a sumar miren, va a sumar acá. Entonces aquí sería columna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la columna 5 va a sumar. Listo. Si el movimiento es igual a la entrada, entonces la columna 5 va a coger este número que esté aquí en la cantidad y lo va a sumar. Entonces para eso la data iterada y tras que en todas sus filas de la columna 5 va a sumar. Listo. ¿Qué va a sumar? Entonces aquí le damos más y le damos igual. Lo que va a sumar es un perce int, que lo que hace es que coge una cadena o un texto y lo convierte en un número entero. Va a sumar un número entero. Entonces, ¿de qué? De la cantidad. Listo. Y le damos punto y coma. Entonces realmente lo que uno ingresa acá a este número es un texto. Entonces lo que hace este código es sumar o convertir ese texto a un número entero y lo suma. ¿Listo? Muy bien. ¿Ahora qué nos falta? Pues ahora nos falta simplemente es que si es un movimiento tipo salida, pues reste
un número entero. Entonces para eso, pues como ya tenemos un if, ponemos else if ya también lo hemos visto en las iteraciones. Hay un video de iteraciones. Es if va a ser igual al tipo de movimiento. Si el tipo de movimiento es igual a salida, entonces, y aquí abrimos llaves. Entonces, data iterado en la columna 5 va a restar un entero. Menos igual. Ojo, muy importante, aquí el más es antes del igual y aquí también el menos es antes del igual. Va a sumar un entero. Paréntesis, ¿un entero de qué? De la cantidad. Listo. Y punto y coma. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría? Simplemente actualizar ese inventario. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es que inventory sheet se va a actualizar su rango de range. Va a actualizar su iteración. Siempre más 1. O sea, o en la fila en la que esté con el valor de la columna 6. Miren que inventory es existencia, entonces aquí le estoy diciendo que el rango de la fila que exista de esa referencia en la pestaña existencias se va a actualizar con el valor de o se va a actualizar su valor en la columna 6. Listo. Valor de la columna 6. Eso es lo que va a hacer. Listo. Valor de la columna 6 siempre se irá a actualizar. Para eso estamos haciendo esto. Y pues con qué valor, pues para eso utilizamos set values o set value en este caso con el valor que esté guardado en data en la iteración de data de la columna 5. Listo. Entonces con esto lo que estamos haciendo es que el valor que exista en la pestaña existencias de la columna 6 acá de la columna 6 siempre se va a actualizar con el valor guardado en data de la columna 5. Listo. Bueno, entonces ahí ya actualizamos nuestro inventario y ahora le vamos a dar punto y coma y por último vamos a escribir break para que se detenga cuando ejecute todo este código. Listo. No es necesario estarlo actualizando porque si no, él se actualizaría, el bucle haría un recorrido de forma infinita. Para eso ponemos break. Listo. Yo creo que por este lado del archivo de AppsScript ya estamos ok. ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia? Me la dejan en la caja de comentarios. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo vamos hasta ahí? Por favor, dejen sus comentarios. Igual este código pues va a quedar va a quedar pues en la descripción de este video. Muy bien, entonces resulta que aquí ya tenemos nuestro index, pero pues acá nos falta hacer todavía o ingresar código para tener una funcionalidad completa de nuestro módulo de inventario. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a crear una etiqueta script que este script que vamos a construir acá van a complementar a los scripts que están en el archivo de código.
Y aquí abro nuevamente script. Listo, recordemos que siempre que yo vaya a escribir un script dentro de un documento HTML, pues debo de colocar esta etiqueta. Dentro de esa etiqueta lo que vamos a hacer es que vamos a construir el código que nos va a permitir cargar las referencias que estamos creando acá dentro de esta referencia. Y para eso lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a llamar a la API de Google .script y cuando se ejecute vamos con si el llamado es exitoso, pues vamos a ejecutar una función. Entonces para eso utilizamos el llamado es exitoso, vamos a utilizar which success handler, que eso lo vimos en otro video anterior de cómo cargar archivos a Google Drive de forma automática. Aquí vamos a hacer lo mismo. Lo que permite es que si la llamada a la API es correcta, vamos a ejecutar una función y esa función va a tener un parámetro que se llama, que va a ser referencias. Listo, va a ser referencias. Y recordemos que por acá teníamos la variable de referencias. Aquí, mire, ese es el parámetro que va a obtener. Listo. El valor que está guardado en la columna B. Listo. Y en referencias vamos a crear, se va a ejecutar unas variables. O sea, si el llamado es exitoso, se va a ejecutar una función que va a tener el parámetro de referencias. Y para eso vamos a obtener una variable const. Le voy a poner referencias dropdown. Pues la pueden llamar como quieran. Y vamos a obtener el valor de la casilla referencias. Entonces para eso utilizamos document element punto get element by id. Me perdonan, pero es que como estoy probando un teclado nuevo y está en inglés, a veces me confundo un poquito con las teclas. Element by id. Eso lo que permite es, este es como si fuera el get values o el get value de apps script. Simplemente que aquí estamos utilizando un poquito de JavaScript dentro de un HTML. Listo. Y lo que vamos a obtener es, abrimos comillas, es la referencia. Entonces vamos a ver el ID de referencia. Listo. De ese elemento referencia. Aquí lo que estamos haciendo es que con esto estamos captando el valor de algún elemento HTML, que para eso sirve document get element by ID. Y lo que hace es como copiar ese valor, es decir, estamos como copiando el valor de la casilla de referencia. Vamos a dar punto y coma y la variable de referencias le vamos a dar un for each para que me haga un mapeo o un recorrido de toda la función. Pues se va a ejecutar otra función, hace un mapeo de toda una función, que esa función va a ser o va a tener un parámetro mejor que se llame referencia. Y ese mapeo, o sea, aquí lo que estamos haciendo es que se va a mapear todos los valores de referencias y se va a ejecutar
pues una función que tiene un parámetro que es referencia, y esa función lo que me va a hacer es que me va a ejecutar unas variables, y esas variables pues, lo que va a hacer es que me va a crear las opciones. Entonces para eso creamos una variable, llame option. Aquí lo que estamos haciendo es creando las opciones de forma automática para que aparezca acá. Entonces recordemos que para eso hicimos estas referencias, porque él me está obteniendo de acá el valor en B y existencias, está obteniendo este valor, y ya estas referencias me las estoy llevando para este código y estoy creando esa opción. Entonces por eso acá vamos, va a ser option, va a ser igual a document punto, y vamos a crear un elemento. Para eso utilizamos el método createElement. ¿Y qué vamos a crear? Pues entonces entre paréntesis vamos a crear la opción. Crear una opción, la variable opción. Listo. Punto y coma. Estamos creando un elemento nuevo, es decir, estamos creando de forma automática que las referencias aparezcan acá como opción de una lista desplegable. Pero eso va a tener, vamos a invocar a la variable option, y eso por debajo va a tener un valor, ¿cierto? Yo no estoy guardando aquí aire ni nada, yo no puedo guardar aire o gas, algo así. Y yo voy a guardar es un valor, y ese valor va a ser igual al valor guardado en la variable referencia. Listo. Recordemos que va a ser este valor que hemos guardado por acá. Aquí está. Mire, este valor, referencia. Mire que lo que estamos haciendo ya en el HTML con ese script es un complemento a esto. Entonces, ¿qué valor estamos guardando? El valor que esté guardado en esa variable referencia del código de AppsScript. Listo. Listo, ya guardé la referencia, ese es el valor. Y lo que le voy a mostrar al usuario, vuelvo y pongo option, es un texto, y ese texto va a ser igual al de referencia, al valor de referencia. Listo. Y cada vez que se guarde una referencia nueva, entonces él va a venir acá, va a leer el valor que esté en la cajita referencia, por aquí en este ID, aquí en el ID de referencia, él lo va a guardar, ¿cierto? Para eso estamos invocando nuevamente esta variable, va a traer ese dato que está guardado en la variable de referencia drawDown, y me la va a agregar con un método de appendChild. Aquí ya lo va a agregar, es decir, es como si tuviéramos una lista desplegable y tiene una opción. Con appendChild él va a guardar la nueva opción después de esa primera dato que tenemos ahí guardado. Es como si estuviéramos creando un append row. Listo. Aquí simplemente es un append child, y va a crear es el valor de option, el valor que está aquí guardado, y le damos punto y coma. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo la ven? Es un poquito largo, pero la idea es que quede bien construido. Bueno. Bueno, y por último, aquí lo que vamos a hacer es que me faltaba, vamos a obtener las referencias. Referencias. Que va a ser esta variable que hemos guardado por aquí. En esta. Listo. Copiarlo y lo pegamos acá. Todo lo que esté guardado ahí cuando obtuve la referencia. Entonces miren lo que les decía. Para que era este código. Pues anteriormente en este video. Para guardar esos valores de la referencia. Entonces aquí estoy invocando esa variable. Por ende estoy trayendo los valores. Están guardados ahí.
y listo, le doy punto y coma y cerramos. Ok, con esto lo que estoy haciendo es que ya cada vez que se agregue una referencia o que exista una referencia nueva en el inventario, pues se va a agregar aquí en esta opción de forma automática. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a obtener los valores de las casillas del formulario cuando se va a crear una referencia de pues, nuevo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que simplemente aquí abajo voy a poner un document.getElementById y me va a obtener los valores de este formulario. Listo. De aquí el crear referencias. Listo. Para eso entonces pongo ese ID. Recuerden, ese ID es muy importante. Y vamos a tener un escuchador o un activador de eventos. Event Designer. Listo. Utilizamos el método en Event Designer para agregar un activador de eventos. Y eso se va a activar cuando yo le dé enviar. Listo. Y va a activar una variable que va a tener un parámetro e y vamos a ejecutar ese parámetro e con un método prevent default. Listo. Entonces para eso copiamos prevent default. Creo que se copia. Sí. Prevent default. Y esto, pues, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma para terminar la variable. Y eso lo que hace es que cada vez que yo le dé agregar a referencia, la página no se me actualice, porque por default, valga la redundancia, si yo le doy aquí agregar referencia, él va a enviar los datos, se va a comunicar con la API, va a enviar los datos, pero se va a actualizar esta página y posiblemente se interrumpa el script y no se guarden los datos en la hoja de cálculo. Entonces para eso es esto, listo, muy importante. Eso es todo esto. Bueno, después lo que voy a hacer es que voy a obtener los valores que vayan guardando en estas cajitas para poderlos pues enviar a la página de la Google Sheet. Entonces cons, lo que voy a hacer es que voy a llamar una variable de descripción. Entonces voy a obtener el valor de la casilla, de la cajita que se llama o que está con el ID de descripción. Entonces para eso hacemos un document, lo mismo, document getElementById, abro paréntesis y pongo la descripción. Ojo, así es que se llama la variable. Y aquí realmente estoy trayendo este ID. O sea, o voy a copiar el valor que esté guardado en la cajita descripción. Damos punto y coma. Listo. Y aquí me faltó, antes del punto y coma, un punto para copiar el valor. Claro, porque no estoy copiando nada. Muy importante ese método de value. Ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a duplicar esto 5 veces. 5 veces, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cada uno va a corresponder pues como a estas casillas. Entonces, lo que sigue es que voy a guardar, pues voy a guardar el color. O voy a copiar, mejor, voy a obtener el valor de la cajita, que es del valor de la cajita que se llama color. Aquí estoy poniendo los ID, acuérdense, aquí van son los ID, que son estos de acá. Listo. Voy a nombrar esta otra variable que se llame talla. Y me voy a traer el ID de talla. El ID de talla. Sigue la cantidad. Entonces, la variable. Esperen que aquí tengo un error.
Aquí sería color, aquí sería talla. Listo. Aquí voy a poner la cantidad, traer el ID de cantidad. Miren este ID, por eso es tan importante los ID. Recuerden que si no han visto los videos de cómo construir formularios tipo barra lateral donde se explica esto y otros que están ahí en el canal, es importante que vayan y los vean. Aquí pongo cantidad, perdón, me equivoqué, cantidad. Y también voy a llamar a la variable cantidad. Creo que aquí me sobra uno. Y por último vamos a obtener la concatenación de referencia. Recordemos que eso ya lo habíamos hecho por acá. Pero aquí hay que construirla nuevamente porque voy a capturar ese valor que tenga guardado en la concatenación. Entonces por eso aquí no va nada, simplemente voy a poner descripción más espacio entre comillas dobles más, voy a poner color más comillas dobles espacio otro más y por último la talla. Entonces aquí ya estoy capturando el valor de esa referencia. Listo, aquí ya estoy capturando el valor de acá. Para eso volví a hacer esta concatenación. Bueno, entonces ahora ¿qué nos toca hacer? Ya tengo guardados los elementos que vayan guardando en cada cajita. Ahora lo que voy a hacer es verificar si la referencia existe. Listo, antes de enviar la solicitud a la API de Google. Antes de hacer esto. Listo. Entonces, para eso lo que voy a hacer es que voy a crear una variable que yo la voy a llamar referencia existe, ¿cierto? O si la referencia existe. Existente va a ser igual a document.getElementById para obtener un valor. Y ese valor va a ser el de referencia, o el que está guardado en la referencia, en la variable referencia. Listo. Referencial, el que está guardado aquí en referencia. Listo. Vamos a darle punto y coma. Y vamos a crear un bucle que va a empezar en... la iteración va a empezar en 0. Punto y coma. Esa iteración va a ir hasta los valores de la variable si la referencia existe. Va a mapear las opciones. Va a mapear las opciones. Pero esas opciones tienen que ir iteradas, o sea, para que recorra todas las opciones de la variable referencia existentes. O sea, esas opciones fueron esas opciones que creamos por acá. Listo. Entonces, si la referencia existe, bueno, entonces va a recorrer esas opciones, va a recorrer toda la longitud de esas opciones. Aquí, espera que aquí tengo un error. Esto no es iterado. Entonces lo que voy a hacer acá es que con el método length va a recorrer toda la matriz de opciones que existan en la variable referencia, referencia existente. Listo. Y siempre va a ir aumentando o va a hacer el recorrido en uno en uno. Para eso ponemos y más. Listo. Y aquí lo que se va a ejecutar es un if de si referencia existe igual o pues esa de opciones. Ahora sí iterado. Aquí ya está mostrando con el if
Y aquí lo que va a hacer es que si el texto que está en las opciones guardadas en la variable de referencia existente, si las opciones o ese texto que está en esas opciones es igual, aquí ponemos 2, a los valores que están guardados en la variable de referencia, entonces me va a sacar un aviso. Para eso tenemos un aviso de error, entonces por eso colocamos show error pop-up, show error, verdes en el camel key pop-up, va a sacar un aviso donde me va a decir, pues no sé, pongámosle error, la referencia ya existe. O la referencia ya está creada en el inventario. Le damos punto y coma. Entonces aquí lo que está haciendo es que si la referencia ya existe, me va a sacar un error y me va a decir, o más que un error, me va a sacar un aviso de que la referencia, pues lógicamente ya está en el inventario. Entonces, luego de esto, me va a retornar ese valor. Para eso utilizamos un return. Punto y coma. Listo. Bueno, ahora ¿qué nos faltará? Simplemente nos falta pues terminar de completar el código. Si la referencia no existe, pues enviar la solicitud al servidor. Entonces para eso me voy a parar después de estas dos llaves y le voy a decir acá, si la referencia no existe, entonces ahora sí invoco a la API de Google. Y vamos a volver a copiar si existe. Vamos a volver a copiar el with social handler si el llamado es exitoso. Entonces with success handler, y si el llamado es exitoso me va a ejecutar una función con un parámetro y ese parámetro va a ser el resultado. Entonces voy a poner result y luego de ese resultado me va a ejecutar, o esa variable lo que me va a ejecutar es un lo mismo, un show, pero aquí va a ser un show success porque es de confirmación, no es de error. Sys pop up. Listo. Va a hacer esto mismo, simplemente que aquí cambia esta palabrita porque es de exitoso. Listo, el llamado fue exitoso y me va a devolver el parámetro result. Listo, punto y coma. Y como fue exitoso, entonces ahora lo que voy a hacer es que luego de ejecutar esto, me paro después del paréntesis, o sea, después de esta llavecita y el paréntesis, y le voy a decir que voy a invocar a la variable agregar referencia, que es esta que está acá. Venimos a este código y miren que agregar referencia, aquí sería get, bueno, aquí sería simplemente hasta acá. Estamos agregando agregar referencia. Aquí realmente, aquí hago una corrección, no estamos invocando la variable, sino que la estamos creando. Vamos a crear la referencia y eso me va a agregar unos datos, y los datos son la descripción, coma, el color, coma, la talla, coma y la cantidad. Listo.
agregando la variable agregar referencia, punto y coma. Listo, entonces aquí lo que estamos diciendo es si la variable no existe, entonces llame a la API de Google para que me guarde los resultados. Si la comunicación con la API para guardar los resultados es exitosa, entonces me va a devolver el resultado, y al devolverme el resultado lo que voy a hacer es que voy a agregar las referencias. Listo. Muy bien, bueno, entonces yo creo que hasta ahí como vamos. Cuéntenme nada en esos comentarios de este video. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar el formulario. Entonces cada vez que le demos aquí enviar, en agregar referencia, él se va a poner nuevamente blanco. Entonces para eso lo que hacemos es un document.getElementById. ¿Y qué me va a reiniciar? Pues el formulario de crear referencias. Entonces para eso recuerden que aquí está el ID. Esto es lo que todos los valores de ese formulario me los va a reiniciar y me los va a poner en blanco. Esto es como más visual. Y con el método reset, pues me va a resetear o reiniciar el formulario. Punto y coma. Bueno. Y ahora lo que sigue es simplemente agregar pues como el tipo de movimiento, agregar los datos cuando yo le dé registrar movimiento. Y aquí falta un punto y coma. Le di reset, punto y coma para cerrar ya esto. Y luego de eso, ese llave y paréntesis, lo que voy a hacer es que voy a crear esos movimientos. Entonces invoco la variable movimiento pon. Le voy a agregar un evento. Para eso utilizamos ese escuchador o ese activador de eventos con el método addEveryListSigner. Y ese evento o esa agregación de los datos se va a dar cuando yo le dé en enviar. Ahora utilizamos submit y cuando yo le dé en enviar o a ese botón de enviar, va a ejecutar una función con un parámetro e, y ese parámetro vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba para evitar que la página se reinicie. Listo, entonces es esto mismo. Y así evitar que se corte el script. Listo. Luego de esto, cuando evitamos que automáticamente se actualice la página, cuando le doy en el botón agregar movimiento, pues vamos a invocar a Google, a variable Google, o la API de Google, perdón. Para eso utilizamos esto mismo, pero esta vez se va a ejecutar una variable que se llama registrar movimientos. Listo. Esta vez cuando se haga el llamado a esa API va a ejecutar una función que se llama registrar movimiento. Y abrimos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis lo que voy a hacer es que voy a obtener los valores de estos campos, ¿cierto? La referencia, voy a obtener el valor de la referencia, el tipo de movimiento y obviamente la cantidad de lo que voy a hacer acá. Entonces para eso, document, ya saben, getElementById, abro paréntesis, comillas dobles y pongo lo que está guardado aquí en el ID referencia. Miren que ya este es el otro formulario de movimientos. ID referencia. Pongo acá. Punto. Value. Punto y coma. Y voy a hacer esto mismo para los otros datos. Simplemente son dos más. Y el otro es tipo de movimiento. Vamos a ver acá. Bueno, el ID. Tipo de movimiento. Listo. Súper importante ese ID.
Y por último, la cantidad del movimiento. Yo veo. Sí, falta la cantidad. Vamos a darle en cantidad de movimiento. Es este input cantidad. Listo. Aquí falta punto y coma. Y luego de esto lo que voy a hacer es que voy a resetear ese formulario. On reset. Y listo, para que me quede en blanco. Aquí me sobra algo. Deme un momento. Desde acá. Ojo acá que este es de... Era de acá. No lo había cerrado. Exacto, no había cerrado acá. Entonces de acá. Y listo. Cuidado con esa sintaxis. Vamos a darle en guardar. Y vamos a ver cómo funciona nuestro módulo de inventarios. Falta el CSS o la parte pues gráfica, la parte bonita, pero eso lo haremos en un próximo video. Vamos a poner, no sé, vamos a poner descripción, camisa polo. Cierto, voy a poner así el nombre, no sé, ustedes ya le ponen color azul, voy a poner blanco. Una talla M. Una cantidad, a guardar 2. Y le vamos a agregar referencia. Uy. Denme un momento que aquí debe haber un error. Vamos a ver si implementación de prueba. Vale, nuevamente cerremos acá. Vamos a darle camisa tipo polo, color blanco, talla M, cantidad 1, agregar. Se me está reiniciando el formulario. A ver dónde está el error. Ok, vamos a ver qué está pasando con el código porque me está cortando me está reiniciando el formulario y por ende corta el script o la ejecución del script. La miremos entonces. Ok. Ojo, aquí. Como esto es un activador de eventos, aquí no es punto y coma, sino coma. Miren lo otro. Aquí no es obtener referencia. Aquí es agregar referencia. Que sería esa que tenemos por aquí. Ok, hay un error. Miras con esa sintaxis. En la primera llamada al servidor de Google no es obtener referencia, sino agregar referencia. Ese sería el otro error que estoy viendo ahí. Y vamos a seguir buscando movimiento. Bueno, miren, aquí falta la coma. Perdón, coma. Y aquí no es punto y coma, sino coma. Como es como una especie de arreglo, coma. Y aquí sin punto y coma. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ya con esas correcciones, me disculpan. Como siempre es un video largo y tiene el código. Vamos a ver, implementaciones de prueba. Recordemos que si nosotros después de que implementemos por primera vez un código le podemos dar como implementación de prueba para no volver a implementar el código, sino que con implementaciones de prueba lo podemos hacer. Vamos a ver si funciona. Vamos a darle en camisa tipo polo, color blanco, talla M, cantidad 1. Y vean que ya no se me reinicia el código y por ende ya esto tuvo que haber guardado en la hoja de cálculo. Vamos a darle y miren que sí, ya guardó. Miren cómo guarda las unidades en la pestaña existencias.
de referencia. Miren que la referencia es la cadena más o ese texto ref más el número de la fila. La referencia, lo que decíamos, el concatenar. La descripción es con cómo yo guardo o cómo estoy escribiendo acá. O cómo estoy escribiendo acá, pues, el nombre o la descripción de la referencia. Ahí puedo poner hasta descripción, pues, eso no hay lío. Color blanco, talla M, cantidad 1 y vamos a dar movimientos. Bueno, no. Como acá la crees de cero, pues no hay movimientos. Simplemente es una creación. Entonces, si yo lo voy acá a actualizar a la página, miren lo que va a pasar. Mire que acá en referencias ya se me crea una nueva opción de forma automática que es camisa polo, blanco, ¿cierto? Talla M. Entonces en tipo de movimiento lo voy a dar entrada, lo voy a dejar en entrada y le voy a decir que voy a ingresar 1. Voy a dar en registrar movimiento y miren que aquí ya se me registra el movimiento. Ahora con la fecha, la referencia que está guardada en el inventario, el tipo de movimiento que es una entrada y la cantidad. Listo. Y ya tienen que haber 2 en existencia. Y sí, miren que ya hay 2 en existencia porque fue la misma referencia. Entonces, si yo voy a crear una nueva referencia, no sé, vamos a poner James. No sé, pongámosle bota campana, por decirlo así, ¿cierto? ¿Qué color? Le voy a poner que sea un azul, talla 32. Escribo 32. La cantidad, pues 1. Y le voy a agregar referencia. Listo. Y yo vengo y lo voy a refrescar. Miren la camisa polo, pero si yo lo voy acá en la lista desplegable, aquí en hacer movimientos, miren que ya tengo otra opción, que es el jeans, bota campana, 32. Y es porque ya se guarda acá en existencias. Miren que hay una. Entonces miren que él va guardando el ID. Listo. La referencia. La descripción, jeans, bota campana, azul. Listo, 32, una. Y yo elijo de la lista desplegable jeans, bota campana, talla 32 y le doy en entrada y aquí copio, no sé, 5. Voy a registrar movimiento. Mire que sí, ya hay 6, bota campana. Y movimientos, miren que 5 movimientos, el 14 de esta referencia. Listo. Ya prueben ustedes. Dejamos para un próximo video todo lo que es la parte de código CSS para que este formulario sea mucho más atractivo a la vista de las personas. Espero que este video les sirva. Me disculpan que sea tan largo, pero es que ameritaba que lo fuera para que todo quedara muy claro. Discúlpenme también los errores de sintaxis. No le voy a hacer edición a esos errores porque la idea es que sea lo más natural posible y que ustedes también se den cuenta de esos errorcitos que muchas veces uno no percibe y que afectan la ejecución del script. Entonces por eso no lo voy a borrar. Si les ha gustado este video, denle un like y suscríbanse a mi canal. Si les gusta el contenido, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que saquemos contenido. Y si tienen algunas dudas, sugerencias, por favor en la cajita de comentarios, pues ahí estaremos atentos leyéndolos. Y muchas gracias a todos, espero que les termine muy bien y que este sistema de inventario les sea útil en el trabajo diario. Hasta la próxima.